Hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo espacio que durante el mes de marzo queremos celebrar en Idea País y desde las oficinas de Idea País distintos temas de mujer y feminismo. En esta ocasión tenemos una gran invitada que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, Mariana Canales. Muy bienvenida, Mariana. Hola, Mané, muchas gracias por la invitación a Idea País. Yo feliz de compartir este espacio. Una pequeña biografía para que los que nos acompañan ahora en este pequeño video, en este live, ¿no es cierto?, conozcan a Mariana. Mariana es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, investigadora del IES, especialmente sobre temas de género y filosofía política, columnista y profesora en la Universidad de los Andes y en la Universidad Católica. Bueno, y en el último tiempo has escrito harto, Mariana, sobre temas de mujer, de distintas visiones del feminismo en Chile, y justamente el último documento que se publicó en la revista Punto y Coma de el IES, haciéndole propaganda, trata, ¿no es cierto?, sobre el fenómeno de las tesis, un fenómeno muy interesante, muy debatido también, que vimos a propósito de la crisis social del 18 de octubre del año pasado. Yo creo que colguémonos de eso y hablemos a propósito de eso. ¿Cómo se dio esto de un fenómeno, un movimiento social tan grande, tan masivo como fue la crisis social de octubre, que tuvo incluso una arista propia mujer con manifestaciones masivas? ¿Tú a qué crees que se debe eso, la masividad, la situación de la mujer en Chile hoy día? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo, como la explicación de la masividad creo que se da por dos factores principales. Primero, la crisis de octubre, claro, tenía muchas aristas, y una de ellas era como una denuncia de la extensión del abuso en distintas dimensiones, de carencias materiales y problemas de ese tipo, que son problemas que de alguna manera el feminismo había denunciado antes, ¿no? Uno piensa en las marchas de años anteriores que eran muy masivas y que son problemas que si bien estaban circunscritos a los problemas como propiamente de la mujer, eh, como que estaban adelantados desde el feminismo, ¿no? Y explotan nuevamente en octubre con otra cara y otros énfasis quizá. Pero son problemas que ya existían, que ya se venían denunciando y que por lo tanto, si es que agarran más adhesión, bueno, obviamente se iba a tener un componente femenino muy importante, que no era nuevo en el fondo. Y lo segundo es que yo me explico la masividad y haber visto, claro, el video de las tesis en otros países, en todas las ciudades chilenas, que fue bien impresionante. Además eran manifestaciones pacíficas, entonces también le da como seriedad a la demanda. Otra cosa que creo que explica esa masividad es que hay verdad en esa denuncia, cuando hay un componente que es cierto. Y eso explica que apele a mucha gente, a mujeres, pero también muchos hombres que claro, que decían, bueno, es cierto. Entonces, eso sumado, claro, a que sean manifestaciones pacíficas, etcétera, obviamente produce muchísima adhesión. Entonces, creo yo que ahí uno podría explicar la masividad del fenómeno. Y en ese sentido hay distintos como aristas, ¿no es cierto?, al problema o a las situaciones en las que la mujer chilena se ve envuelta. Vemos aristas económicas, brechas de acceso al mundo laboral, brechas en la educación, precariedad, ¿no es cierto?, también, o incluso la arista más fuerte, ¿no es cierto?, que fue la que también fue icónica en las tesis de la violencia y el abuso. A propósito de eso, mucho se ha hablado, ¿no es cierto?, de cómo sobre todo dado que el 18 de octubre catalizó, ¿no es cierto?, un proceso constitucional. Mucho se hablaba de que, bueno, esta entonces tiene que ser una constitución paritaria, etcétera. Y yo creo que una forma de verlo es que puede que estos temas terminen o no en la Constitución, pero ya la discusión constitucional va a catalizar muchas discusiones, al menos porque se dé el proceso, van a empezar a darse discusiones, ¿no es cierto? Entonces, ahí uno diría como, bueno, ¿cuáles son los problemas más urgentes o desde tu perspectiva, los problemas más urgentes de la mujer chilena hoy día en la actualidad? Hay varios. Y lo terrible del momento, creo yo que hay una sobreexpectativa constitucional. Entonces como que claro, creemos que la nueva constitución, la eventual nueva constitución va a solucionar un montón de cosas. Algunas de ellas efectivamente sí las puede solucionar,
pero otras no. Y de las que yo creo que quedan más o menos fuera son justamente estos problemas de la mujer. ¿Por qué? Porque yo creo que tiene un componente cultural muy profundo. Y al ser la Constitución un instrumento acotado, no alcanza a comprender la profundidad del problema, en el fondo. Entonces, creo yo que todo esto de los problemas de la violencia, de, no sé, la falta de corresponsabilidad, esto que sean las mujeres las principales encargadas del cuidado de la familia, y que por lo tanto se le cierren un montón de otras puertas, o bien que tenga que renunciar a la familia para entrar en otro espacio, que se le haga más cuesta arriba ambas esferas, todo eso creo yo que tiene un componente cultural y social demasiado profundo como para que se pueda solucionar a cabalidad en la nueva Constitución. Evidentemente la nueva Constitución, claro, puede, no sé, podría consagrar un principio o un derecho, pero eso no va a dejar de ser una mera declaración si es que no hay un correlato cultural y social que es más lento de producir, es más difícil, pero que es más efectivo en el cambio. Estoy pensando en la violencia, en el hecho de que las mujeres puedan caminar tranquilas por sus casas, que puedan mantener a su familia al mismo tiempo que ser unas madres presentes, como ese tipo de cosas creo yo que tiene una cosa cultural muy, muy importante. Sí, hoy día veíamos, por ejemplo, cómo cifras de la UNICEF, ¿no es cierto?, nos muestran que las niñas, cuando son niñas, ¿no es cierto?, pequeñas, usan 30% más de su tiempo en labores de cuidado, tanto de otros niños como en labores de cuidado del hogar. Horas que se acrecentan y se diferencian mucho más en la adolescencia, son 50%, y bueno, eso tiene como resultado en la adultez, ¿no es cierto?, lo mismo, y visiones de la sociedad en los cuales cuando uno va a una empresa muchas veces y con muy buenas intenciones ofrecen políticas pro familia que solo están enfocadas en cómo ayudar a aliviarle la carga a la mujer, o solos a las cunas cuando hay cierta cantidad de mujeres. Entonces, claro, eso tiene mucho de la visión que vamos perpetuando alrededor de cómo esto es un rol de la mujer, pero también quizás va acompañado, y ¿qué opinas tú respecto a eso?, de una visión muchas veces de la familia como carga a sobrellevar por la mujer, más que, por ejemplo, la familia o los hijos como dones, o desde otra perspectiva, ¿no es cierto? Entonces, incluso nuestra legislación hoy día muchas veces castiga un poco, más que promueve la familia. Claro, yo ahí creo que no es extraño que eso ocurra, porque, porque claro, como decía antes, la cultura ha promovido cierta visión, no solamente de roles de género, sino de cómo funciona la sociedad, que a mi juicio es errada. Y déjame como explicar esto último. Yo creo que nuestra cultura lo que ha hecho es hacer a las personas, hombres y mujeres, decidir entre distintos tipos de bienes, cuando en realidad el desarrollo humano o lo que exige una vida buena exige un montón de bienes que no pueden excluirse mutuamente. O sea, por ejemplo, para desarrollarse plenamente hay que cultivar la vida intelectual, las relaciones con otros, la amistad, cultivar la vida espiritual, ese tipo de cosas, y yo no puedo elegir entre, no sé, la amistad o el desarrollo del intelecto. No se puede elegir porque la vida humana es compleja, digamos. Y creo yo que, no sé, las fuerzas del mercado o cómo funciona el mundo laboral o cómo entendemos la familia, presenta la vida buena como una opción entre esos bienes que en realidad no son excluyentes. Entonces, si yo quiero tener una familia, significa que nunca voy a ser una profesional exitosa. Y si yo quiero ser una profesional exitosa, significa que nunca voy a tener una familia o nunca voy a ser una madre presente. O ni siquiera con la familia, con otro tipo de cosas. No sé, nunca voy a poder dedicarme al cuidado de mi abuelo, de mi padre mayor, si es que quiero destacar en, no sé, como artista, no tengo idea. Entonces, y eso no solamente le pasa a las mujeres, pero creo que se hace más evidente por estas decisiones, por el rol que se le ha asignado en la familia. Y claro, y esa exclusión de bienes, a su vez, va perpetuando roles de género que a mi juicio son artificiales. Entonces, por un lado, se excluye a la mujer del mundo laboral o de la vida política o de la cultura, y al mismo tiempo se excluye al hombre de la vida familiar. ¿Por qué? Claro, porque lo presentan como incompatible. Y entonces es muy difícil que salgamos de esas categorías de género si es que me están haciendo optar, y bueno, y en realidad como siempre ha sido así, voy a optar por lo que siempre se ha optado. Entonces, y por eso digo que es un problema cultural, en el fondo, porque como que, claro, va funcionando
la vida en sociedad, la vida laboral, la vida familiar va funcionando según esos parámetros, que a mi juicio son artificiales. Ujú. Y en ese sentido yo creo que tocáis un punto muy importante, ¿no es cierto? Como esto no es solamente ver o reivindicar, ¿no es cierto?, la mujer en aquellos espacios en los que históricamente no ha estado, política, academia, laboral, ¿no es cierto?, laboralmente hablando, etcétera, sino que también implica, y en una medida muy importante, aunque a veces pareciera, sobre todo con cómo se da la discusión política o la discusión pública y en muchos espacios, tiende a olvidarse el rol que cumplen también, por decirlo de alguna manera, los hombres en esta discusión, en el fondo. Si nos olvidamos de que, por un lado, hablar de que la mujer ingrese al espacio laboral también tiene que tener un correlato en los hombres ingresando al espacio familiar, entonces lo que terminamos es mujeres sobrecargadas o optando, como dices tú, en el fondo. Y en ese sentido, ¿a qué o por qué crees que se ha dado hoy día en la discusión esta especie de separatismo un poco, o pareciera, ¿no es cierto?, que los temas de mujer solo le competen a las mujeres, y la verdad las cosas, ¿no es cierto?, es que ya la otra mitad de la sociedad fuera sin la cual no se pueden hacer las soluciones. Claro, y eso creo que una primera cosa es que, claro, como efectivamente la mujer ha salido muy dañada en esto y en ese sentido, bueno, está bien que se ponga el énfasis en ella. Claro. Y por otro lado, no solamente, pero las mujeres entendemos más en profundidad o más a cabalidad lo que uno vive. Uno tiene como una experiencia compartida que es difícil que un hombre, por muy empático o por muy solidario que sea, vaya a entender, porque por el solo hecho de no ser mujeres, como no sé, yo nunca voy a entender lo que siente mi mamá por su hijo, porque yo todavía no tengo hijos, digamos. Entonces, eso es, en ese sentido, me parece muy lógico y bueno que el énfasis esté puesto en las mujeres, pero el mundo está hecho no solo de mujeres, y en ese sentido, como que la mirada debiese ser más global, porque además la mujer está, y esto no hay que olvidarlo, está inserta en un contexto en el que mantiene todo tipo de relaciones, Claro. con hombres y con mujeres. Entonces, si es que esas relaciones se cortan, eh, bueno, como que estamos de alguna manera cortando una parte muy importante de la mujer, y en ese sentido me parece clave, por ejemplo, avanzar en políticas que favorezcan la corresponsabilidad. No solamente porque creo que la familia gana con el padre y la madre, eso como, claro, la razón más de fondo, digamos, pero además porque si es que no hay alguien al lado, es muy difícil que la mujer pueda hacer todo. Eh, entonces, en eso creo que, claro, si pusiéramos la mirada un poquitito más bien centrada en el hombre, tanto ganaría la mujer. Claro. Bueno, muchas gracias, Mariana. Se nos fueron los 15 minutos. Podríamos seguir conversando largamente de muchas más aristas o más en profundidad de las cosas que aquí hemos conversado. Los invito a leer aquellas cosas que Mariana ha escrito. De verdad que son reflexiones muy interesantes. Y gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Nos vemos para la próxima. Muchas gracias. Chao.